Memorias y saberes afrodescendientes en la ruralidad de Arica. Proyecto financiado por Fondat Regional, convocatoria 2025. El legado cultural del pueblo tribal afrodescendiente se revela día a día con quienes se proyectan y trabajan para lograr mayores espacios de participación y desarrollo con equidad. Como comunidad afrodescendiente, las Maitas del Valle de Azapa, procuramos el rescate, la salvaguardia y la difusión de las manifestaciones culturales afrodescendientes, entendidas como un todo, indivisible e inherente a un territorio del cual procedemos y somos parte. Hola, damos la bienvenida a nuestro podcast Memorias y Saberes Afrodescendientes de la Ruralidad de Arica, en el episodio Derechos Colectivos de las Personas Afrodescendientes. Y hoy día tenemos a dos grandes invitados como Asenet Báez Ríos, dirigente afrodescendiente y consejera regional de las culturas, las artes y el patrimonio, y José Barraza Llerena, director del Servicio de Patrimonio en la región de Tarapacá, ambos provenientes del Valle de Azapa, que se han dedicado a transmitir la herencia afrodescendiente, difundiendo un enfoque de derechos colectivos culturales y políticos del pueblo afrochileno, y que hoy conversaremos con nuestros invitados en nuestro episodio Derechos Culturales y Afrodescendientes. Los derechos colectivos no pertenecen a una sola persona, pertenecen a un grupo o comunidad y no pueden ser ejercidos de manera individual. Estos derechos vienen a proteger los intereses comunes como son el medio ambiente, territorio, la identidad cultural y el acceso a los recursos. Son derechos que tienen sentido cuando se piensan en colectivo, como los derechos a vivir en un ambiente libre de contaminación, derechos a vivir en paz e igualdad y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se engloban como parte de su cultura. Los derechos colectivos de los afrodescendientes incluyen el derecho a la propiedad comunal de nuestros territorios ancestrales, la consulta previa y el consentimiento informado sobre medidas estatales que nos afecten y las medidas de acciones positivas o afirmativas para combatir la discriminación histórica. Pero así también tenemos el derecho a vivir plenamente nuestra cultura y a la participación de una vida pública en igualdad de condiciones. El goce de los derechos colectivos es esencial para la justicia y la equidad de las personas afrodescendientes, para la protección de los territorios y los recursos naturales, las comunidades, la preservación de nuestra identidad cultural y la memoria histórica. Bueno, después de esa pequeña introducción, hoy nos acompañan Asenet. ¿Cómo están, Asenet, Pepe? Bien, gracias. Sí, Viaje. sí, gracias por la invitación. Yo creo que es importante poder difundir estos derechos colectivos que pertenecen a estos derechos culturales de tercera generación y son relevantes para que el pueblo afrodescendiente los conozca y a partir de ahí construir una identidad que ha estado por mucho tiempo invisibilizada, ¿no? Si bien es cierto, a través de la música hay una presencia cultural, artística, pero hay derechos culturales y derechos que están hoy día consagrados en las distintas normas que Chile a nivel nacional ha generado, ¿no? Pero también los acuerdos internacionales que tienen y que son aprobados por nuestro país tienen relevancia y eso hay que transmitirlo, hay que conocerlo y defender, ¿no?, nuestra identidad cultural en un territorio ancestral, ¿no?, desde la llegada de nuestros ancestros a este espacio que hoy día conocemos como Arica Parinacota o el extremo norte de Chile o en algún momento el sur del Perú, o simplemente Arica, como se lee, o el Valle de Azapa. ¿Cómo entendemos nosotros el territorio? Claro, o Valle de Azapa, sí. Valle de Utah, nuestros valles costeros, como lo hablaban los abuelos, ¿no? Hay muchas anécdotas en torno a que uno ha ido conociendo a través de la transmisión oral, ¿no? Estas disputas deportivas, ¿no?, que a veces surgían, mi mamá siempre me acuerda, se recuerda, ¿no?, cuando peleaban con la gente de Pablo de Gómez, ¿no? Sí. Y se tiraban piedras y se agarraban a peñascazos y tenían que salir arrancando. Sí. Una de las mejores amigas de mi madre, que es Blanca Zavala, ¿no?, mi madre María Llerena, y era una rivalidad eterna, ¿no? Y se acuerdan ellas cuando la tía Blanca ha ido y hoy día son adversarios. Claro, en su momento eran adversarios, ¿no? Era muy entretenido. No sé cuáles son las historias de la Asenet. Yo me acuerdo justamente con mis hermanos. Y es algo que pasaba en todas las comunidades del Valle de Azapa. Los unía el deporte como el fútbol.
habían otros, como las carreras de caballo, pero Las peleas de gallo. las peleas de gallo Claro. también, ¿no es cierto? Pero el fútbol era algo que estaba ahí, que después que jugaban y bueno, ahí eso es de quién gana, quién pierde, pues. Entonces ahí después venían las rencillas. Unos arrancaban para allá, otros para acá y a peñascazo limpio. Pero qué interesante digamos, la precisión que están haciendo, porque justamente en este transcurso de querer mostrar la cultura afrodescendiente en la ruralidad de Arica, apuntamos a que la sencillez de nuestras vidas es político, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos desde nuestra cosmovisión afrodescendiente que todo lo que nosotros vemos es político y justamente con lo que ustedes mencionan? Y es crucial hablar de derechos colectivos, porque no solamente nosotros no entendemos los derechos hacia nosotros, sino que también hacia los demás, como un todo, ¿no? Como parte de nuestra cosmovisión. Sí, yo quisiera partir diciendo que de repente cuando uno escucha la palabra política y toda esta influencia de los medios de comunicación, no es una política partidista. Claro. Decir que yo pertenezco a X partido de un lado, del otro lado, de los negros, los morados, los colorados, no sé, sino que tiene que ver con la política como el arte, ¿no? De gobernar, ¿no? El arte de los derechos, ese arte de gobernar, claro. Organizarse, y ahí está la esencia, ¿no? Del ser humano. El ser humano de por sí es un ser gregario, ¿no? Necesita unirse y hay que poner acuerdo. Ese derecho consuetudinario que radica en las tradiciones y que ponía orden. Por ejemplo, en las peleas de gallos no hay un reglamento, no está escrito, ¿no? Pero había un acuerdo, ¿no? Cuando se termina la pelea, cuando el empate, ¿no? Porque claro. Si bien es cierto, a pesar que... Sin la necesidad de tener una federación, sí, una asociación. Sí, claro. Había un reglamento establecido que son acuerdos. Entonces, ahí hay que hacer ese alcance de la necesidad de la organización y sobre todo hoy día que vivimos en un estado que cada vez se va más complejizando desde el punto de vista de las relaciones sociales, se requiere, ¿no? de estar organizado y tener claridad y de visibilizar, ¿no? El pueblo afrodescendiente ha sido de una u otra manera invisibilizado en la historia, en el libro de historia, claro. Y a través de hechos muy puntuales, ¿no? Que vamos a ir conversando en esta mañana, ¿no? Para poder dilucidar, ¿no? Del por qué ocurrió eso en algún momento y hoy día no perder que tenemos también derechos. Si bien es cierto, uno podrá ser somos chilenos, pero hay una diferenciación, sí, y sí. Eso se denota, ¿no? Y por algo el Estado de Chile, a través de sus autoridades legislativas, surge, ¿no? Producto de un trabajo colectivo y surge una ley, ¿no? Y a partir de esa ley hay que darla a conocer, pero también es el nivel organizacional que cada agrupación desee tener, ya sea desde el punto de vista social, económico, político, y eso es valedero, somos parte de una sociedad. Justamente una de las cualidades de este podcast es más o menos, porque no solamente para nosotros este podcast, sino que también para la gente que nos ve, pero también hacer la precisión para que entiendan las personas por qué nosotros hablamos desde desde un sentido. Entonces, partir, ustedes ya lo habían dicho, de qué tronco familiar, sector del valle y familia pertenecen. Yo le doy la palabra, si no me va a llegar un peñascazo de la CNR. Sí. Mire que la familia... Ancestral. Ancestral. Lo tiene ahí debajo de la... Listo el peñascazo, así que entre los Pau de Gómez y Albarracín había disputa. Las mujeres también somos menos... Bueno, igual. No, sí, igual se agarraban. Los hombres se agarraban más. Sí. Bueno, yo vengo del tronco familiar Ríos Albarracín, en el caso de mi abuelo, pero este tronco familiar viene de mucho antes, de los ríos Lanchipa. Ya. Mi tatarabuelo fue Mateo Ríos y la tatarabuela Manuela Lanchipa, según los documentos, porque tenemos esos documentos de cómo mi abuelito obtuvieron ellos por herencia la tierra. Y luego ellos tuvieron un hijo llamado Marceliano Ríos, que se casó con Asunta Albarracín, y a su vez ellos padres de Juan Ríos Albarracín, y bueno, él se casó con Natalia Sánchez Sánchez, que creo que también son familias. Oye, porque los apellidos se van... tenemos una similitud en los apellidos también. Ah, porque la señora Natalia viene de los Maldonado Sánchez.
Claro, y mi abuelita era Sánchez Sánchez, porque fue hija Claro. soltera natural de mi ¿Ellos también bisabuela son María. Oviedo o no? No, María Sánchez Oviedo era mi bisabuela. Ya. Bueno, y ellos fueron padres de Rosa Francisca Ríos Sánchez, que ahí está mi querida madre, que en paz descanse. Bueno, y mi mamá es la primera que se casa con un hombre no descendiente de afro o de africano. Mi papá era un hombre que venía de la zona de la cuarta región, de Freirina. No, de la tercera región, de Freirina. Un hombre blanco, ojos claros. Y ahí somos nosotros 11 hijos, tuvieron. Había que blanquear la Sí, ahí raza, empieza decía, la ¿no? cuestión de que había que blanquear la raza. Sí. Cosa que a los antepasados no, como que no les incomodó mucho eso. Pues se casaron entre ellos como gente de la misma, no sé, descendientes de africanos y africanas. Así nosotros hemos vivido siempre, hemos continuado esos pasos de Mateo y de Manuela, de Marceliano y de Asunta, ¿no es cierto? Siempre en el Pago de Gómez, en el kilómetro 6. Pago de Gómez. Y ahí nos criamos nosotros y seguimos en Azapa. O sea, ha sido todo una vida de más de 200 años en ese territorio. Por lo tanto, conocimos también a los que estaban más arriba de los albarracines, que es el Pago de las Ánimas. Claro, Ahí están los Corbachos, los corvachos. famosísimos, y una familia, pero un familión, inmenso. Nosotros quedábamos chicos al lado. Cualquiera. Sí. Y así fuimos conociendo, cultivando algunas amistades, sobre todo los chicos en los juegos, esta cuestión del que recién hablábamos de la pelota, ¿no? Que después las peleas de gallo, igual, yo muchas veces los vi venir a los Corbachos a la cancha al ruedo que tenía para las peleas de gallo del tío Leandro Ríos, que en paz descanse. Entonces había las comunidades se juntaban. Nunca estuvieron disgregadas como decías tú recién, y eso también tiene que ver con lo colectivo, porque nos juntábamos, ya sea para el juego o para la toma del agua, salían con la lampa, decían los morenos, ¿no?, a tomar el agua de las vertientes, en este caso nosotros de la Media Luna, de la Mitad Chica, ustedes de allá más arriba, de las Albarracines, creo que era. La cosa que se juntaban, igual se juntaban para limpiar canales, porque eran comunitarias, el trabajo. Y se respetaba el derecho al agua, la mita. En eso no había conflicto, porque también tenían que ver con estos derechos consuetudinarios, que por el uso y costumbre de las aguas o de las acequias o de donde pasaba, servidumbres de paso, todo era respetado. Y hoy no es así. Bueno, uno ve con nostalgia eso, que no habían ese tipo de dramas ni problemas, y hoy sí los hay. Te cierran el paso, te quedas sin agua, ¿qué le importa a la gente? No le interesa. Y las personas tenían otros códigos, tenían otras costumbres de vida, que qué pena que se haya ido perdiendo, porque era un modelo de vida, eran modelos de vida, que hoy nadie te respeta, han talado los árboles como han querido, en fin, se ha perdido mucho del patrimonio del valle, que costó tanto, ¿no es cierto?, crear y formar. Entonces, no sé, hay que buscar nuevamente esos equilibrios con los que acostumbrábamos a jugar, a vivir, y volverlos a traer, que se han perdido también, pero bueno, creo que está en nosotros ahora en recuperar y mantener eso. Sí, qué profundo, verdad, Sena tiene mucha razón, porque la individualidad es lo que ha mermado nuestra fortaleza como afrodescendiente, que es el saber convivir en comunidad, ver la fortaleza que en comunidad es como hemos podido sobrevivir a tanto palo
histórico que han sufrido nuestros ancestros, nuestros abuelos y también nuestros padres y madres. Entonces, muchas gracias por tu reflexión. Súper profundo. Y Pepe. Bueno, yo pertenezco al tronco de la familia Corbacho, ¿no? Mi bisabuela conocida, dama morena del kilómetro 8, del sector de los Albarracines, y una historia que nace en este hermoso sector y que se ha ido transmitiendo, ¿no? Mi abuela María Llerena Corbacho conoce como en terceras nupcias, ¿sí? Porque ahí yo fui a mi abuelo que conocía, a Daniel Sánchez, ¿no? Riquelme, y él era mi abuelo, no siendo el padre de mi madre, ¿no? No voy a develar quién era el padre de mi madre. Aunque no saben. Ahí mi abuela María después me puede penar, así que ahí secreto. Es un tronco familiar muy, muy robusto, ¿no? Del cual uno va a heredar hacia las futuras generaciones, con mucha historia. La famosa Corbachá, y ahí está mi madre, y ya con 88 años, un poco enferma, ¿no? Pero ahí como un roble, buena para comer todavía, ya lamentablemente está con problemas de Alzheimer, pero no obstante ello, ahí se mantiene una mujer bastante robusta, nos crió prácticamente desde los 8 años que yo tenía, que ella quedó viuda en el año 78, y como buena descendiente de la abuela Julia, conoció a alguien después y se volvió a casar. Eso. Y lamentablemente sí, está bien. lo mató, sí, se murió en el camino por un accidente automovilístico, pero las cosas de la vida, ¿no? Pero Diosito, Claro, le echan la culpa a la mamá. Ella dice, después dijo, no, ya no más. Brujería. Claro, no más marido, dijo, no más marido, yo clausuro todo, dijo. Así que ahí desde el año 90 estaba soltera, según ella. Quizás no sola. Quizás no sola, claro. Pero no, una historia muy, muy linda de haber recogido toda esta historia de la abuela Julia, ¿no? Con mi bisabuelo Carlos Llerena, y todas estas historias que después uno en el tiempo que las va conociendo, producto de entender los procesos históricos que se viven, entender por qué mi bisabuelo se va al Perú, ¿no? Por toda esta persecución que existía con la llegada del Estado chileno, con los procesos de chilenización, y ella se casa él también, ¿no? Y mi abuela también conoció a alguien, tuvo más hijos, claro, ¿no? Tenía derecho. Sí, pues, mi abuela había que vivir. Bueno, y mi abuela María, la mamá de mi madre, también María, ella hace su vida con Daniel Sánchez Las Maites, después se radican ahí en el sector de los Albarracines, y ahí están, pues, los Sánchez Llerena, y yo soy parte de esa familia, muchos de ellos galleros, y ese es el tronco robusto que queda, ¿no? Y nosotros somos las nuevas generaciones, si bien es cierto, ya hoy día vienen otras generaciones, los hijos de mis primos, que ya también tengo primos que son abuelos. Yo todavía no soy abuelo, a pesar de tener una hija de 29 años, tengo otro hijo de 11, el Antu, y la Stephanie, que tiene 29, y tenemos una familia con un hilo conductor de mucha herencia cultural, ¿no? Yo recuerdo, y las anécdotas de mi mamá, cuando conoce a mi padre viene, y eso me ha permitido, porque sabemos que yo hoy día trabajo en Iquique, ¿no? Y todas estas luchas deportivas, ¿no? Y disputas, yo digo, también tengo ancestros tarapaqueños, total. Mi padre me ha ayudado, ¿no? Para el discurso. Mi padre nació en Caleta Buena, entonces tiene alma tarapaqueña, ¿no? Pero cuando él era comerciante, llega al Valle de Azapa, era semanero, ¿no? Quizás en esa se acuerda de en su camioneta, en su citroneta, sí, en su cachurreta. Tenía un vehículo, claro, ¿no? Sí, una y cachurreta. A tu mamá decía mi padre, que en paz descanse, dice, la señora Pilunca. Pilunca, sí, Pilunca. Por eso la conocía, sí, la mamá con la Pilunca. Con ese nombre, la Pilunca. Era la pelada, ¿no? Por su padre, ¿no? Y ya después podemos revelar, al final del programa podemos revelar quién era el padre, así que no siga sintonizando, no se vayan de nuestro podcast de hoy. Ustedes estaban chiquitos. Sí, estábamos pequeños. Estaban pequeños, y tu papá era semanero. Era semanero, entonces ahí conoció a mi mamá, y cuando conoció a mi mamá, mi abuela le dijo, ¿cómo te vas a casar con ese chileno? Habrá matado ya en el sur, pues era acá nomás cerca en Iquique. Sí, que para nosotros eran sureños. Todos eran sureños, ¿no? Entonces ahí mi mamá se acuerda, y después las conversando, ¿no? De la fiesta del manteo, que son parte de la construcción de la identidad afro. Siempre mi mamá me contaba, después de la cosecha venía esta fiesta, el manteo.
venían estas tradiciones de cómo preparar la aceituna y yo se las converso a mi hijo. Este año al principio, como hubo alta producción de aceituna, sajamos un poco, en otras todavía están en los... Ya no hay barriles de madera como antiguamente. Yo vi los barriles de madera con mi abuela que tenía un plástico y mi abuela decía, no metan las manos ahí. Porque si uno metía la mano en esa bomba, se comienza a generar una descomposición más rápida. Pues nuestras manos tienen grasa. ¿Y sabes tú que la palabra abombar tiene origen de un término africano? Porque yo me dedicaba a ir revisando todo, porque ¿de dónde vienen las palabras? Las palabras. Y es abombar. Abombar. Sí. Es corromperse los líquidos, mira, así dice la traducción. Y tiene raíz de un dialecto africano. Sí. Claro, Bantú. La abuela decía, no metan las manos ahí porque, claro, se abomba y se entra en un proceso de descomposición. Y además que tenía un plástico y había la forma de comer el choclo. Yo le cuento a mi hijo a las fogatas familiares, las peleas de gallo, las canciones de mi tío Lolo, cuando cantaba de repente, mañana por la mañana, y después quedaba pero hecho trapo, había que ir a dejarlo a su casa, ahí lo recibían mis primos, todo. A mí me gustaba, llegaba el día viernes y rumbo raudo a Zapa, a estar ahí con la abuela, con los primos, jugar. Oye, ustedes son unos difusores de la cultura. Fueron días maravillosos, las niñez nuestra, como la vivimos, ¿no? Sí. Mira, en el caso mío éramos 11 hermanos y son más hombres que mujeres. Entonces, a ver cómo jugaban fútbol ellos y yo cómo me incorporaba al juego. Entonces mi hermano me decía, ya, tú ponte a este lado. Pero en un momento dado yo estaba tirando la pelota para cualquier lado, pues, marcándole a los míos. A los tuyos, claro. Entonces al final me ponían al arco. Pero yo jugaba la pelota con mis hermanos al arco. Después a hacer una fogata y en la ceniza caliente tirar camotes. Camotes, choclos, sí. Y contar cuentos, y eran unas cosas muy lindas porque tenía un hermano que inventaba esos cuentos para darnos felicidad. Como nosotros éramos tan pobres, entonces él decía, anoche soñé con una casa hermosa, que tenía esto, y uno maravillado escuchando esos cuentos, pues. Como que te llenaba el alma, irte feliz a la cama habiendo escuchado tantas maravillas, que esos sueños después se pueden convertir en realidad. Y muchos se convirtieron en esa realidad. Igual que no solamente camotes, choclos también. Tirar y el sueño de todos los días era que tenía una pelota linda de cuero, de estas pelotas que se ven en los... En la tele. No, en ese tiempo no teníamos tele, pero claro, eran de los futbolistas, qué sé yo. Porque aquí jugaban con pelos de trapo. De trapo. Oigan, ustedes, bueno, ya lo han expresado, ustedes son unos difusores de la cultura, han hecho desde su trabajo desde el patrimonio, y tiene que ver mucho con las historias, ¿no? O sea, porque de repente de que la gente piensa que el patrimonio es un término muy lejano, y el patrimonio es lo que uno... Está presente el día a día. Claro, lo que está preservando, ¿no? En su cultura, en sus tradiciones. Y ustedes, bueno, ustedes ya explicaron muy bien que lo hacen con su familia, tú con tus hijos van a hacer con sus hijos, con los nietos, pero desde su percepción, desde el trabajo que ustedes hacen en la vida pública, ¿sienten que las personas afrodescendientes están conscientes de su patrimonio? ¿Lo reconocen? Como para poder hablar la importancia de los derechos políticos, derechos políticos sí y colectivos, porque tú hablabas de que hay una confusión, ¿no?, en la terminología de la política desde un enfoque más partidista, que eso es una decisión individual de cada persona, pero está el ejercicio político, y eso es lo que nos han transmitido nuestros ancestros también a través de las tradiciones. Entonces, pareciera, desde mi punto de vista, que no estamos muy conscientes del patrimonio nuestro, que es vivo, ¿no? O sea, hablamos, y yo he escuchado afrodescendientes que hablan como que de esto, como que ya pasó, pero que está muy vivo, y así como ustedes hoy en día lo transmiten presente en sus historias cotidianas. ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo pienso como tú estás aquí conversando.
mucha gente no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque también no vivieron como nosotros en comunidades, en un territorio. Es increíble que cuando tú vives en un territorio, ya sea rural, o incluso a la orilla del mar, donde tú te asientas, ¿no es cierto?, con este estilo de vida en comunidad, y eres consciente del patrimonio. No tal vez cuando niño o niña, porque uno cree que eso lo vive desde lo cotidiano. Pero cuando ya vas creciendo y vas entendiendo, te vas sintiendo, pero con más fuerza, ese patrimonio que te ha acompañado toda la vida, en la forma, en las comidas, en las formas de vida, hasta en el hablar, en el conversar, porque utilizamos ciertos términos que eran comunes en los espacios donde nos movilizábamos. Recuerdo yo a mi abuela, cuando uno quería sacar fruta, te retaba porque la chirimoya era apreciada. Claro. Estaban las peras, el kilómetro 8 con sus grandes árboles. Claro, iba inmensa ahí, eran famosas esos perales gigantes que tenía más de algún primo mío, se cayó, ¿no? Y era esas tradiciones que se van rompiendo con el tiempo, porque cambian nuestros modos de vida. Y ahí están estos programas que van a ir quedando, las tradiciones, como bien decía Zenet, las cruces de mayo, el baile moreno de paso. Mi mamá bailó desde muy pequeña y después ya adulta, hasta que no pudo bailar, quiso estar ahí, yo la acompañaba, fue portaestandarte. Ya siempre en el corazón de María, que fue su último baile, yo a veces la llevaba, antes que estuviera menos enferma de lo que hoy está. Entonces, son tradiciones que van quedando y que se van transmitiendo. Y eso es importante, como a través de estos programas, verlos, por ejemplo, y generar un programa intergeneracional, ¿no? Donde vaya gente más joven y poder compartir, pues, ¿no? Volver a replicar esas tradiciones, como bien decíamos, porque claro, se cultivaba antes el maíz. Hoy día de repente uno va al agro o va a algún pariente que esté... Es como recolector. Claro, o algún pariente que esté viviendo en Utah y tenga maíz yuteño y se prepara. Yo me recuerdo, a propósito del camote que decía la Zenet, camote blanco. Yo me acuerdo, veía el camote blanco que era para freír y el camote amarillo que era para la salsa. Yema de huevo era el amarillo, el que comemos hoy día es yema de huevo. Sí, el blanco era blanco. El pepino, yo conocí 2 variedades de pepino. Y el pepino dulce era para freír, ¿cierto? Sí, el blanco era para freír, básicamente. El yema morada, como le dice, el yema de huevo era el que hoy día se come en los ceviches, no en los asados. Yo comía el pepino morado. Rico, dulce. Sí, el pepino amarillo. La caigua, de repente la berenjena. Rico. La caigua rellena, la berenjena. Ensalada con manzana verde. Claro, entonces hay una variedad de productos. La ciruela, de repente la ciruela china. Ciruela. 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 O cerihuela. Cerihuela. Ese es el nombre. O espondia. Espondia. Yo me acuerdo, los troncos gruesos, y era el cabro chico, pesaba menos, sí. Y uno se subía y se quedaba en el árbol ahí descansando. Y eran porque son de troncos muy gruesos. Sí, y como más, no son como tan duros. No, yo no sé. Yo me recuerdo cuando cabro chico, ¿qué hace el Pepe ahí? Yo soy Pepe para todos mis primos, ¿no? Para mis amigos soy José Isaac, pero para los amigos soy el Pepe, ¿no? Y en la cancha del Canilla de Mula en el barrio, ¿no? Tenía las canillas duras, ¿no? Pero tú los apodos. Y en el colegio el bola 8. ¿No? Porque éramos negros, pues. Y eso uno se sentía orgulloso, o de repente estaban las películas de McKeihan del oeste, y como las piernas arqueadas jugar era McKeihan, o sartén de vaquero, ¿no? Que eran los apodos para los afros. Y ¿para qué estamos con cosas? ¿Para qué decirlo? Sí, era parte de las tradiciones. A mis hermanos le decían los lagartos. Claro, sí, pues sí, los lagartos. Porque se bañaban en el río, en el agua, y en el agua con chocolate. Después se ponían a sacar. Sí, pues los lagartos, mi mamá decía, no, allá están los lagartos, decía. Y después a mí me decían la lagartita. Oigan, me hace un poco de sentido lo que ustedes hablaban de la poca toma de conciencia, de repente lo que hay en el valor de nuestra historia, y eso es también la poca conciencia del territorio,
porque, claro, ustedes han tenido el privilegio de mantenerse en el territorio, pero han habido otros troncos familiares que lo han despojado y de alguna otra manera siguen vinculados, y eso, pero no existe una toma de conciencia en que los afrodescendientes sin territorio no podemos vivir nuestra cultura. O sea, sin territorio no existen derechos culturales, o sea, perdón, colectivos. Entonces, y eso se ha reflejado en las últimas consultas, ¿no? Que ha sido como controversial el punto del territorio. ¿Qué les parece a ustedes sobre...? Escucha, ojalá que se haya grabado ese sonido, cuculí. La cuculí, es típico del Valle de Azapa, ¿no? Cuando uno, y es muy lindo, pues su nombre científico es paloma de alas blancas, y yo me acuerdo en los olivos empezaban a mover sus alitas, así, ahí está. Quizá un ancestro. Probablemente, ¿quién será que está ahí? Abuelita, no vaya a revelar quién es el papá de mi mamá, tranquila. Y movía la alita y su ojo morado así. Ahí está, ¿no ves? Ya, tranquila, abuela. Oye, eso típico de los ojos, por eso había una señora en Azapa, en el Pago Gómez abajo, que se pintaba los ojitos. Quizá la pintada la cuculí. La Juana Cuculí. La gente ponía nombre al tiro, po. Pero oye, no sé, era pero como muy... La chispeza. La Juana Cuculí. Hemos perdido también la chispeza. Bueno, para el vals. Don Emilio Picante, porque vendía picante. Claro. Creo que era en familia de mi bisabuelo. Mi mamá nos contaba todo eso. Mi papá igual, la perejila, la que vendía perejil. Le preguntaba, ¿quién era la don Emilio Picante? ¿Por qué le decían así, mamá? Porque vendía picante. Después había un señor que le decían, Miguel, es cuello sucio, me decía. O al mismo Charamusca que le decía. Claro. ¿Y por qué? Porque mírale, siempre tiene cuello sucio. Los negros pelados. No, los negros muy burlescos, ¿ah? Yo te voy a decir eso. Sí. Que algo lo sabemos. Esa chispela, creativo, te pusiste creativo, te pusiste creativo. Pero es parte de su esencia y nosotros la aceptamos. Sí, pues la aceptamos y somos parte, la transmitimos ¿para también. qué vamos a hacernos los claro, ciúticos? Ahí está la alegría, ¿no? Esa de disfrutar la vida y de la alegría de vivir, de compartir. Yo creo que quizás hemos hablado poco de estos derechos colectivos, pero está en la historia, ahí está el derecho, ¿no? De poder transmitirla, de poder contarla. Ojalá en los colegios esta historia, esta necesidad del diálogo, ¿no? No hemos perdido del poder juntarnos del cuento, ¿no? Porque ahí hay una parte de no realidad, ¿no? Pero que está basado en hechos reales, ¿no? Cuando la abuela contaba, mi abuela La Llorona, ¿no? Y de repente a la distancia se escuchaba, o cuando de repente veíamos los remolinos, ahí va el coludo, con esos vientos de remolinos, no, cuidado ahí. Y por eso el sector de la Quebrada del Diablo, porque en ese sector se forman muchos... Sí, mi abuelita siempre me decía que había que tener respeto al valle, porque era un valle misterioso, que uno no tenía que estar así como que estuviera en su casa, ¿no? Había que cualquier parte del valle era de respeto. Eso es lo que siempre me dijo mi abuela, que había que tener mucho respeto por donde andaba uno en el valle, no andar haciendo tonteras. Menos en Azapa. Por ejemplo, cuando salía un remolino de tierra en la pampa, y ahí viene el diablo. El diablo, el colú, hay que tener cuidado. Y yo le tenía respeto al remolino, le di miedo más bien. Después cuando le contaba a Paula, cuando existía un cementerio para el Alto Ramírez, cuando uno ya en el Alto Ramírez subiendo justo en el cúspide del Alto, porque después baja a las Maitas, ¿cierto? Al frente hacia los cerros, hacia el Cerro Sagrado, había un cementerio grande. Y yo una vez perseguí a mis hermanos para allá, porque a ellos no les gustaba que andábamos como yo atrás de ellos. Y llegaron hasta ahí, ellos iban al cementerio. Estamos traviesos los cabros, los chiquillos. Entonces ellos dijeron, nosotros vamos a ir a ver. Llevaban unas florcitas, qué sé yo. Y tú te vas a quedar acá. Y yo sentía que las puertas del cementerio, y hacías como que, calamina. La calamina, y el viento chiflaba entre medio de las calaminas. Y yo le dije, ¿por qué hace así? No, esos son los fantasmas que están dentro. Hasta ahora creí en los fantasmas, no, hasta ahora. Y que me dio pie para hacer un cuento. Porque así como yo encuentro tan maravilloso que a nadie se le había ocurrido hacer un podcast
para reforzar, ¿no es cierto?, estos derechos colectivos y esta memoria e historia del pueblo afrodescendiente, el pueblo tribal. Yo también me puse a escribir un libro para que no se perdiera, po, Claro. porque mi mamá fue, como te digo, la que nos transmitió todo, y más lo que nos juntábamos en Azapa, así que había un inmenso conocimiento de lo que es ser afrodescendiente, y se iba a perder, porque ya mis hijas, y no tienen la culpa los jóvenes de No, ahora, claro. porque la modernidad, la globalización, ya empieza a entrar otras, y lo que nosotros teníamos como juegos y todo lo que nos llenaba como personas, como niños y niñas, ya no está, desgraciadamente. Y no es porque los papás también se empezaron a ir, se empezaron a morir, y que empezamos a quedar huérfanos también de esa historia, ¿no es cierto? Así que esto que estamos aquí y nosotros participando es pero esencial para también ir educando a las futuras generaciones que vayan escuchando o leyendo un libro. Así se van a encontrar con sus raíces, porque se van a encontrar con ellas, y van a empezar también a sentir esa que te va a llegar la afrodescendencia como nosotros la percibimos. Oye, esas raíces. ¿Cómo perciben ustedes el escenario político a propósito de la nueva ley de patrimonio? Porque estamos, o sea, para que nos está escuchando, todo lo que hemos hablado es parte del patrimonio, es parte de nuestra identidad cultural, y se vio una consulta, estamos en un periodo de la nueva ley de patrimonio. ¿Cómo piensan ustedes de su espacio se viene ese escenario? Bueno, hoy es muy importante porque después de la consulta previa, ¿no?, tanto para el pueblo afrodescendiente como para los pueblos indígenas y para la participación ciudadana, porque esto fue un proceso transversal, ¿no?, para todo el habitante de nuestro país. Yo creo que ojalá antes que termine el gobierno del presidente Boric se logre aprobar, porque entrega unas nuevas categorías de categorización, valga la redundancia, de patrimonio, como son los sitios de significación histórica, sitios de significación cultural. Es lo que estábamos nosotros. Yo creo que eso es un hito súper relevante, porque el otro día íbamos a dar una charla por el trabajo ahí a Caramucho, y íbamos conversando con el conductor, y en algún momento alguien había puesto una cruz, y producto de la expansión, del crecimiento de la carretera, la querían sacar, y entonces le decía, ahí claro, hoy, mientras eso seguramente se va a dilatar, yo le decía, eso es un ejemplo de sitio de significación cultural, porque alguien puso una cruz ahí y después pusieron a San Lorenzo, y se ha ido generando todo un rito, o sea, ver a San Lorenzo en el camino. Lo mismo cuando uno va hacia el sur, está San Sebastián, el mismo a todo este sector de la Explanada, cuando uno sale de Hacha y comienza a subir, ahí hay dos animitas que parece ser fueron puestas por los camioneros, y eso también es un sitio de significación cultural. Entonces va a ser un elemento fundamental para las tradiciones tanto del pueblo afrodescendiente como para los pueblos indígenas, porque yo vuelvo a repetir, ojalá que se dé este proceso, porque te va a entregar elementos innovativos, ¿no?, de mucha innovación para poder gestionar el patrimonio. A propósito, por ejemplo, de los juegos, yo me recuerdo cuando pequeño, yo tenía mi juego de las bolitas, que del mundo urbano. Con chololo. Con bolitas de chololo. Traía del mundo urbano, y llegaba con las bolitas donde jugaban de mi primo, y mi primo en el colegio jugaban a la trilla, por ejemplo, que eran otros juegos con círculos, sacar las bolitas, que era un invento. La trollita era un invento propio del sector, del valle. Entonces, ahí, como estos reconocimientos que hoy día en la antigua legislación, que es netamente monumental, no está reflejado, por ejemplo, el patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y sí, en este proyecto de ley sí se recogen esos elementos, ¿no?, que dice relación con este patrimonio cultural inmaterial, que es lo que hablábamos, de las tradiciones, de las leyendas, los cuentos, la misma la leyenda de la Nueva Zapa, de la Llorona, que son propias del jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza, que son propias de la ruralidad de Arica, ¿no? Es como hablar de Arica, también hay una relación con Azapa y con Yuta, ¿no?, porque la gente iba y venía en estos territorios. Lo mismo que la gente de Tacna, tenemos familia en Tacna, iban, venían, ¿no?
existe, voy a bajar a Arica. No sé Sí, si hay ese sí. concepto, voy a bajar Voy a a Arica. bajar a Y, Arica. y lo contrario, voy a subir, No subir, Arica. a Tacna. A Tacna. A Tacna, Ah, o a a Zapa. o a Zapa. O a Zapa, pero estaba ese, claro, hoy día es voy a Tacna nomás, o voy a Arica. Pero no, antiguamente yo siempre No, se hablaba. Mi Sí, papá voy a todavía bajar. dice Voy a eso. bajar, claro, Sí. sí, voy a bajar Vaya a subir Arica. a Zapa, O voy vaya a subir a nosotros, Zapa. sí. Y a Tacna Sí. también, porque uno sube hacia Tacna. Claro. Si Tacna está hacia lo Cuánta alto, uno a razón. 40 kilómetros de la costa. Entonces son términos de la toponimia que es propia del mundo Sí, afro. o de la otra banda. La otra Cuando banda. llegan por al frente. Claro. Ahora vamos por el frente, no, voy por la otra banda. Fue la otra banda. Ya. O la chimba. Chicos, quiero agradecer especialmente su participación. Acá le tenemos un regalito con mucho cariño para ustedes. Gracias. Del equipo. Y nada, pues, es un símbolo de agradecimiento por haber creído en este proyecto tan necesario para la transmisión y la difusión de la cultura afrodescendiente aquí en la ruralidad de Arica. Para el próximo podcast ahí con Yerba Sí, Luisa y claro, aceituna, ¿no? para la segunda parte, porque para la se segunda viene. parte, eso. Sí. Gracias. No, Agradecido. felicitar a quienes son los creadores de este podcast por esta bonita iniciativa y estamos ya a volvernos a encontrar con nuevamente, ojalá iniciativas ahí colectivas, sería entretenido, Claro, así como llaman sí. los técnicos, una especie de foco group para construir la historia Sí, afro no, y que sigan en distintas esto. generaciones, Oye, sí. ¿no? Oye, yo igual como, bueno, vuelvo a reiterar, y lo dije de un principio, cuando me entrevistó él, esa vez, ya en el Hotel del Valle. Esta es una iniciativa que a nadie se le había ocurrido. Y yo digo, es una cosa muy grandiosa porque va a quedar ahí, va a salir de las fronteras de Arica también, donde hay en otras afrodescendientes. Yo creo que, sí. si, con el respeto de Asenet, si nos tomamos de la mano, yo creo que esta unión de esta cadena entre el mundo afro es súper importante, la generosidad, el trabajo colectivo, volver a reencontrarnos con nuestras raíces, aparte de pasarlo bien, el esas son bombeo, particularidades, de estas claro, particularidades que es bonito, ¿no? Encontrarse, como lo que yo partí diciendo, tirarse piedras, ¿no? Pero Claro. quedaba ahí, Sí. ¿no? Entonces, en ese momento. Aparte de los podcasts, también creo que debemos de crear así un espacio tipo misceláneo, donde contemos historias, donde tengamos muchos invitados cada semana, porque ahora, bueno, la señora Marta tiene un programa en la Universidad de Tarapacá. Claro. Ese otro Bien, espacio también es otro espacio que tenemos. O a cocinar, pues. Pero Obviamente, claro, juntarse a yo te cocinar digo un de día. cosas como más del diario vivir, Sí. no tanto técnico, No, ¿me entiendes? esto Está es bien. Un reality afro. Esto- Hay que pensar en un reality. ¡Qué miedo! Qué miedo, ¿no? Qué pero miedo. desde lo simple, desde lo más simple, de las recetas, tal como dices tú, cómo cocinaban. Ve, no, inviten a muchos afro, se ponen creativos los afro. Bueno, agradecer este espacio y que nos sigan viendo en nuestro podcast. Agradecer al equipo, Pepe Garrido, Paula Carrasco y quien les habla, Marjorie Cortés. Así que síganos, que estén bien. Chao. Chao, chao, gracias. Chao.